13:35. De una vez pues les digo, vamos a ir mirando varios textos bíblicos, así que si tiene el lápiz y papel, sería bueno pues que anotar. Bueno, Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando yo me enteré que el tema del devocional era el discipulado, la primera pregunta que me hice fue: ¿qué significa ser un discípulo? ¿Y por qué es diferente un discípulo a un estudiante? Entonces lo investigué un poquito y me encontré que etimológicamente discípulo proviene del latín discípulos, que significa el que aprende o se deja enseñar. Y un significado que personalmente me gustó mucho es la persona que se permite ser formada por un maestro o bajo la dirección de una persona con el fin de aprender un principio, una disciplina, una ciencia, una educación o una doctrina. Y me encontré en solo este versículo, personalmente, pude ver como los pasos de un discípulo, que son aprender, aplicar y transmitir, en solo este versículo. Y lo desglosé en 4 puntos, que son esos. Entonces, el estudio, digamos, le podemos poner como título: aprender, aplicar y transmitir. El primer punto son los 3 en una parte de la Biblia que nos manda, digamos que nos deja esos 3 pasos, y lo encontramos en Mateo 28, 19 y 20, que es el más usado para discipular, pero vemos que desde otro punto de vista es la misión, es como la enseñanza y la aplicación de estos pasos: aprender, aplicar y transmitir. Y la Biblia dice en Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice por tanto id, requiere de que usted ya sepa lo que va a hacer. Ya está como, ya en usted está ese aprendizaje. Hacer discípulos es esa aplicación, porque el discípulo, digamos que una norma o algo que lo identifica es esa imitación a su maestro. El discípulo se parece a su maestro al punto de que parecen como padre e hijo. Y cuando dice enseñándoles, es la transmisión de la enseñanza. Entonces ese es el primer punto. Otra cosa que es importante para un discípulo es que el discípulo es una representación de su maestro, porque permitió que fuera formado por el maestro. Esto lo vemos en Hechos 11:26. Hechos 11:26, que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue tanta la identidad que se da el título cristianos o cristianismo. Bueno, no, cristiano, solo cristiano. Dicha formación por parte del maestro tiene que tener una reciprocidad de parte de la persona que se está permitiendo formar. Y esto exige obediencia, esfuerzo y compromiso. No es simplemente que yo me dejo formar sin pasar por determinados procesos. Y el primer paso para permitir una formación es la obediencia. Como dice en Romanos 16:19, que dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso es parte de la identidad de un discípulo del Señor. Se enfoca más en agradar a su maestro sin importar el mundo.
aparte de la obediencia, les comentaba que se requiere esfuerzo y compromiso, como lo dice Lucas 14:26, que es cuando habla que ninguno que quiera ser discípulo, si no deja determinadas cosas, no le puede seguir. Dice 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y a veces este versículo se escucha muy fuerte, como, no, Señor, no, es difícil. Pero cuando nuestro corazón realmente se apasiona por el Señor, esto que se deja atrás, continúa diciendo, dice, me parece mucho que es en Mateo, que en el cielo o en la vida eterna se va a ver más. Pero nosotros siempre procuramos, como seres humanos, enfocarnos más en el tal vez y no en la certeza. Y como les decía al principio, yo planteaba, cuando estaba investigando este tema, la diferencia entre el discípulo y el alumno o el estudiante. Y con este versículo se ve, el estudiante se enfoca solo por aprender o adquirir un conocimiento porque le es otorgado. Por lo menos cuando uno va al colegio es un deber el aprender determinadas áreas y pasar por determinadas materias de alguna manera para recibir un título o para una aprobación. Cuando se pasa a la universidad la cosa es diferente porque es bajo nuestro propio criterio y nuestro propio querer, por decirlo de alguna manera, que se estudia, es nuestro propio esfuerzo por adquirir dicho título, que es considerado ya es una carrera, es diferente a simplemente estudiar. Otro punto que vi entre las diferencias del discípulo y el estudiante es que el discípulo, como segundo punto, tiene un conocimiento íntimo o muy cercano con su maestro, a diferencia del estudiante. El estudiante tiene una relación estrictamente profesional, por decirlo de alguna manera, con su profesor y se le conoce como profesor más que como maestro. La otra parte la tercera parte es un discípulo conoce a su maestro porque este también le conoce a él. Eso también es una parte importante en discipular. Se da una relación muy cercana al punto de que se conocen el uno al otro. Y esto se ve en 1 Corintios 1:9 y Juan 10:14. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Comunión con Jesucristo, porque somos discípulos de Jesús. Y esa es la parte en la que nosotros lo conocemos a Él. Pero Él nos conoce a nosotros, lo vemos en Juan 10:14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Parte de ser un discípulo es conocer a su maestro. Aparte, conocer a su maestro para poder aplicar lo que se ha aprendido de él. Porque si no, digamos que no tiene como esa lógica el que yo haga cosas que no conozco o el que yo diga cosas de las que no tengo como esa aplicación que se vean notorias. Y el último punto, aunque es representante de su maestro, si no sigue su ejemplo, es en vano. Lo dice Juan 13:15 y Lucas 6:40. Pero este punto es como el que más me llamó la atención. Porque aunque una cosa es representar, otra cosa muy diferente es seguir el ejemplo. Porque yo puedo representar, digamos, a mi familia, yo represento a la familia Chavarro, pero la mayoría de mi familia no es cristiana. O sea, espiritualmente la represento, pero no sigo su ejemplo. Entonces está como esa contrariedad. Cuando un discípulo representa a su maestro, parte de lo que lo identifica es seguir las enseñanzas de su maestro, es pisar por donde su maestro ya pisó, con el fin
de ir más allá, que es a lo que es el último punto, que es el transmitir. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El maestro podría decirse que va como abriendo brecha para su discípulo, pero llega hasta determinado punto, y es labor del discípulo seguir avanzando, porque como no se estanca simplemente con ser el discípulo, sino que va transmitiendo las enseñanzas para formar más discípulos. Así es como se ha mantenido la iglesia cristiana con la esencia realmente a través del tiempo. No se quedó simplemente con los 12. Si miramos en Hechos, se fue multiplicando, y a través de todo el Nuevo Testamento y a través de la historia de igual manera, aunque han tratado como de malversarse las enseñanzas de alguna manera o las doctrinas, y se han creado doctrinas erróneas. El verdadero cristianismo, el verdadero evangelio se ha mantenido porque han habido hombres y mujeres que han hecho la labor de aprender, a aplicar lo aprendido y transmitirlo con veracidad, sin añadiduras, sin nuestras propias opiniones, sino conforme lo dice la palabra. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahí dice una palabra muy importante, que es perfección, sin defecto. Y llegar a esa perfección es supremamente, podría decirse, complicado, porque porque nosotros por naturaleza somos imperfectos. Nosotros siempre, o sea, espiritualmente somos imperfectos y aún físicamente, pero en la perfección en la que nosotros nos esforzamos por trabajar, en la que permitimos que el Señor haga, es la que nos permite llegar a ser como nuestro maestro. Lo vimos en el proceso de 3 años en el que Jesús formó los discípulos, lo vemos cuando Pablo va a hacer misiones y permite que el proceso sea hecho, y aún lo vemos en nuestro diario vivir, porque la persona que usted es hoy no es la misma que fue cuando empezó en su proceso de vida cristiana, cuando conoció a Jesús y permitió que él partiera su vida en dos, hiciera un antes y un después, porque parte también esencial del discipular o de ser discípulo es apasionarse por lo que está apasionado su maestro. También eso le da a usted identidad como discípulo. Un ejemplo, en cualquier profesión que se enseña como se enseñaba en tiempos antiguos, el discípulo toma tanta identidad con su maestro que se apasiona por lo que su maestro hace, por ese oficio, por esa profesión. Y es lo que muchas veces nos está en lo que nosotros menguamos, como en esa pasión de identificarnos tanto con la misión, con lo que Jesús hizo, no solo en nosotros, sino en la vida de muchos más antes que nosotros, porque nosotros somos el fruto de hombres y mujeres que se mantuvieron en un proceso, que nos dieron ejemplo de que es posible seguir a Cristo dejando, como dice Lucas 14:26, dejándolo todo atrás por seguirle a Él. Y ya para terminar, es el planteamiento de que si yo realmente soy un discípulo, en mi vida se tiene que ver que mi aprendizaje sea aplicado y pueda ser transmitido a otros. No puede ser simplemente que yo aprendo, aplico en mi vida, pero no lo transmito a los demás. Porque si soy ejemplo de Jesús, si soy representación de Él, si soy una persona que se ha permitido formarse y ser formada en seguir a Cristo, en el cristianismo, en buscarlo, etcétera, etcétera, debo de dar esos frutos, de enseñárselo a otros como fui o como soy enseñada, porque también el discípulo no se queda en lo que ya ha aprendido. Hay una frase que es: hay que desaprender lo aprendido para poder aprender. Y es lo que en el cristianismo vemos constantemente.
Hay que desaprender las costumbres del mundo para poder aprender los principios eternos, los principios que vienen de parte del Señor. Y es fundamental no simplemente desaprender lo aprendido en mi vida, sino también permitir ser ese canal para que Dios me use en la vida de otras personas. Porque, no sé, personalmente opino que no tiene ninguna lógica el saber tanto si no se es aplicado y muchos menos si no se es compartido. Porque sí, aunque nadie me quita lo que yo he aprendido, nadie puede quitarme lo que yo he vivido, también tengo que tener en cuenta que el Señor no, digamos que no es como justo ser simplemente yo, cuando Jesús dice la Biblia que somos conocidos por ser sus discípulos cuando nos amamos los unos a los otros, y parte esencial del amor es preocuparse por el otro, ¿cómo decirlo? Sí, dejémoslo en preocuparse por el otro, que abarca muchísimas cosas. Es interesarse porque el otro también goce de esa relación que yo tengo con Dios. Y eso es algo que personalmente, yo, Carolina, me he dado cuenta en la que muchas veces tenemos esa falencia de decir, Señor, tú crees, o delante de tu presencia, Señor, yo sé que quizás no me he interesado mucho por la relación espiritual de mi hermano, porque físicamente lo puedo ver con un nivel espiritual de 100, pero quizás esté en un 10%, en un 75%, etcétera, etcétera. Porque humanamente somos en ese sentido muy egoístas. Y es algo que no va con el ser discípulo de Cristo. La Biblia dice que si nos piden una cosa hay que dar dos, que si nos piden la capa, no hay que quedarse sola, sino que también dar la túnica. Y eso también hace parte de ser discípulo de Dios, es avanzar, es no permitirse a usted mismo mantenerse en el mismo punto, sino que al contrario, siempre buscar avanzar, y que los que van a su lado o detrás suyo también avancen. No preocuparse simplemente porque es solo el yo, sino también todos. Eso es lo que realmente significa congregarse. Por eso dice Pablo que debemos de edificarnos los unos a los otros, que debemos de exhortarnos, de que debemos amonestarnos, porque muchas veces nos preocupamos más porque yo esté bien delante del Señor, sin mirar a que mi hermano al lado quizás su relación espiritual está pasando por dificultad, sin preocuparnos porque quizás en este instante no esté gozando de las mieles que estamos gozando nosotros, porque no todos ahorita tienen internet. Personalmente, pues acá en Faca lo hemos visto, ha sido, incluso para mí ha sido complicado el conectarme, el mantenerme ahí presente con el piecito en la raya, como dicen en el mundo, porque digamos que a veces no tengo el celular o el computador a la mano para hacerlo, pero como el Señor dice, o como estaba yo mirando en esto del discipulado, el discípulo no se permite estancarse por amor a su maestro, porque es tanto su amor que, como les dije, parecen padre e hijo, y como tal hay una honra especial de parte del discípulo para su maestro. Y hoy en día nosotros somos discípulos, aparte de ser discípulos de Cristo, somos discípulos de hombres y mujeres que nos están dando esa identidad cristiana, que el Señor está usando en nosotros para formarse Él, aparte de nuestra relación íntima. Porque no puedo simplemente estar fijándome en mi pastor o en mi líder, si en mí no hay vida espiritual de parte de esa intimidad entre el Espíritu Santo y yo. La vida cristiana es una vida de equilibrio, no puedo estar ni muy arriba ni muy abajo, aunque hago la aclaración, carnal y espiritualmente sí tiene que haber un desequilibrio, pero en conocimiento, en vivencias, en testimonio, no puede haber contrariedades. Y eso es, digamos que esa formación de ese discípulo. Aprende a seguir los pasos de su maestro,
los aplica en su vida al punto de que puede transmitirle a otros de la misma manera que su maestro le enseñó, que su maestro le transmitió. Y no se queda ahí. Por eso es, digamos, tan difícil encontrar verdaderos discípulos hoy en día. Por eso es tan fácil para el ser humano apuntar con el dedo y decir, no, pero es que si la Biblia dice esto y tú estás haciendo aquello, no me parece. Entre discípulos se ve amonestación, pero no juzgamiento crítica. Y es algo destructivo para cada uno de nosotros, porque se nos ha olvidado que parte de ser discípulo es amarnos los unos a los otros. Y por eso es el versículo con el que empecé, porque el amor es lo que nos da a conocer como discípulos de Cristo. Más allá de aprender una doctrina, más allá de un testimonio súper bien, más allá de miles de títulos en teología, en apologética, etcétera, etcétera. Si en mí no está el amor que estuvo en Cristo, que fue amarnos, que fue el dar su vida por otros, el preocuparse por los otros en oración, en ayuno, realmente no me puedo catalogar como discípulo de Cristo. En internet, realmente ayer por lo poquito que busqué encontré como 60 estudios de la diferencia entre un discípulo y un creyente, pero a mi juicio de nada me sirve saber eso si no es aplicado. El ingrediente esencial para todo discípulo que sigue a Cristo es el amor. Ese amor es el que me permite establecer una comunión con Dios. Ese amor es el que me permite seguir el ejemplo que Jesús me dejó. Ese amor es el que me permite representar con totalidad a Cristo en todo el sentido de la palabra. El amor es el que me permite ser formado en lo que el Señor quiere hacer en mi vida. El amor, pero sobre todo, es el que me permite aprender, aplicar y transmitir a otros. Porque el amor es lo más importante, digamos que es el ingrediente esencial para todo discípulo de Cristo, para toda persona que ha vivido, que ha tenido esa experiencia con el Señor. La palabra que lo puede encerrar es el amor, porque en ese instante es cuando realmente mi corazón se enamora de todo lo que es Cristo, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que es Dios. Sin amor no somos nada. Por eso digamos que ese capítulo que hizo Pablo en 1 Corintios 13, si mi memoria no me falla, sobre el amor, lo encierra todo. Y es la clave para ser un buen discípulo o solamente un discípulo, el amor. Y a la medida en la que yo estoy enamorado del Señor, puedo ir avanzando. En la medida en la que yo permito que su amor obre en mí, puedo hacer como dice Juan 13:35, darme a conocer por el amor que tengo hacia los demás. No tanto por el amor propio, porque aunque es importante, no me puedo permitir ser egoísta en solo amarme a mí y no en transmitir del amor de Cristo a los demás. Y ese era el estudio sobre aprender, aplicar y transmitir.